poder para realizar liberaciones. Entendemos por el testimonio de la palabra de Dios que solo los no creyentes, los inconversos, pueden ser poseídos por los demonios. La misma Biblia también nos da evidencias de que los verdaderos hijos de Dios no pueden ser poseídos por ningún demonio porque tienen al Espíritu Santo. Así que si los demonios pueden poseer a una persona, ya dijimos a un no creyente, las preguntas que pueden surgir al respecto son: ¿cómo pueden ser libres? ¿Quién puede liberar a esas personas de los demonios que las poseen? ¿Cómo se realiza una liberación? Así como estas, hay otras preguntas alrededor del tema de cómo liberar a una persona endemoniada. Al respecto, ha surgido en el mundo una corriente de pensamiento que sostiene que las liberaciones de posesiones demoníacas pueden ser realizadas por los ministros cristianos o los ministros de culto en algunas otras religiones. Hoy en día los llamados ministerios de liberación son tan populares que se pueden encontrar en muchas congregaciones cristianas. Gente que dice tener ese poder, esa facultad de liberar a los endemoniados. Los que defienden estas facultades liberadoras interpretan que Jesús delegó autoridad en los creyentes para realizar liberaciones demoníacas. Se basan en varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo Marcos 10:1, Marcos 16, versículos 17 y 18, Mateo 10:8, entre otros, en los cuales se ve que el Señor delegó autoridad para liberar, ¿cierto? Esos pasajes dicen que Dios dio poder a sus discípulos para echar fuera demonios, también para sanar toda enfermedad, para sanar toda dolencia. Con la simple imposición de manos lograban esto. También les dio poder para resucitar muertos, para no sufrir daño al tomar algo mortífero, etcétera. Otro tipo de señales que refiere a la Biblia que Dios, Jesucristo, le dio el poder a sus discípulos para hacer. ¿Cierto? No podemos negar que esos pasajes, eso es lo que dicen. Y podemos ver en los evangelios y en el libro de los Hechos varios casos de endemoniados que fueron liberados por Jesucristo. Por ejemplo, Mateo 8, 28 al 32. También hubo casos de endemoniados liberados por los 12 discípulos apóstoles. Podemos ver como ejemplo Marcos 3, versículos 14 al 15. También vemos evidencias de que los 70 que Jesús envió hicieron este tipo de señales que incluían, como ya mencioné, echar fuera demonios. Como referencia puedes leer Lucas 10, versículos 17 al 20. Inclusive también el apóstol Pablo realizó este tipo de señales que incluían librar endemoniados. Por ejemplo, puedes leer Hechos 16, versículos 16 al 18. Pero, y podemos decir que es un gran pero, a partir de Romanos, es decir, las cartas apostólicas, a partir de Romanos y hasta el Apocalipsis, nuevamente, pasando el libro de los Hechos, es decir, entre Romanos y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, no encontramos ninguna referencia de liberaciones de poseídos, ni de los procedimientos para liberarlos. No hay ni una referencia de gente poseída siendo liberada entre Romanos y Apocalipsis, que son las cartas que los apóstoles enviaban a sus iglesias para su instrucción, para la doctrina, para la edificación de las iglesias, cartas que seguimos utilizando hoy en día como una referencia doctrinal. Así es que aquí no hay ningún caso de una liberación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se señalan las liberaciones
después de los hechos, del libro de los hechos? ¿Por qué la Biblia ya no lo menciona más, ni da instrucciones para hacer algo que parece ser espiritualmente importante y alcanzable por los discípulos? La respuesta es esta, es simple. El propósito de los discípulos de Jesús haciendo liberaciones para mostrar el dominio de Cristo sobre los demonios y para autenticar que ellos estaban actuando en el nombre de Jesús y por la autoridad de Dios, fue para ellos. Es decir, ellos tenían como propósito en estas señales autentificar que era Jesucristo el que estaba haciendo las cosas a través de ellos. En Lucas 10:17 tenemos un pasaje muy conocido cuando los 70 que Jesús envió a hacer estas señales que ya mencioné, dice que volvieron y dice que volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Así es que esas señales, no solo liberar endemoniados, sanar toda enfermedad, sanar toda dolencia, resucitar muertos, tomar cosa mortífera y no sufrir ningún daño, esas señales seguían a quienes eran los verdaderos discípulos de Jesús en ese tiempo y los distinguían de los falsos discípulos que abundaban en ese tiempo, como también abundan ahora. Es cierto que los milagros y las señales fueron fundamentales para la naciente fe en Cristo y para los primeros años de la iglesia. Fueron esenciales. Por ello no solo liberaron endemoniados, también sanaron toda enfermedad. No dice una, no, dice toda enfermedad y toda dolencia. Y no solo eso, resucitaron muertos. Realizar este tipo de señales, podemos entonces asegurar que fue una comisión específica y exclusiva para los apóstoles y estos primeros discípulos directos de Jesús, los que andaban con Jesús en ese tiempo, cuando Él habitó en la tierra. Esa delegación que Dios dio para hacer estas señales concluyó. Concluyó cuando esa primera generación de siervos expiró. Ese poder no continuó en las siguientes generaciones. Por eso no vemos una carta apostólica hablando de que hay que hacer este tipo de señales. No continuó después de ellos, de esta primera generación. Los apóstoles no tenían la facultad, no tenían el poder delegado de Dios para transferir esa autoridad a nadie más. No vemos a los apóstoles transfiriendo el hacer este tipo de señales. Así es que podemos concluir que con ellos terminó este poder y esta autoridad delegada por Jesucristo de forma temporal. Las liberaciones son eventos fácilmente falsificables por las personas o aún por los mismos demonios. Pueden falsificar una liberación los demonios para que las personas crean y se desvíen del propósito y busquen ese tipo de señales cuando ya no son necesarias hoy en día para la fe cristiana, porque tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más confiable. No necesitamos más señales para creer. Por eso las liberaciones son falsificables. Una enfermedad no lo es tanto, porque puede haber un certificado médico que corrobore que una persona estaba enferma y ha sido sanada. Una resurrección, por supuesto que no se puede, o es más difícil, también podría ser falsificable, pero es muy difícil una resurrección falsa. Lo que quiero decir con esto es que eso puede seguir ocurriendo, claro, sí puede seguir siendo, los endemoniados pueden seguir siendo liberados, los enfermos hoy en día siguen siendo sanados,
las resurrecciones siguen ocurriendo. Sí, eso sigue sucediendo. Hay liberaciones, hay sanidades, hay resurrecciones hoy en día. Pero lo que quiero decir es que no depende de un hombre, como fue en el pasado cuando Jesucristo delegó esa autoridad. Hoy en día no depende de un hombre que esos eventos ocurran. No depende de un hombre que una persona sea liberada. No depende de un hombre que una persona sea sanada. No depende de un hombre que un muerto sea resucitado. Antes sí podemos decir por esa autoridad que delegó Jesucristo. Hoy en día, el único que puede hacer este tipo de acontecimientos es Dios mismo, por su voluntad. Así es que volviendo al tema de la liberación espiritual, los métodos de la guerra espiritual que vemos en el Nuevo Testamento no incluyen expulsar demonios. No hay un pasaje, como ya lo mencioné después del libro de los Hechos, que hablen de expulsar demonios. No hay ninguna explicación apostólica de cómo realizar una liberación. No hay un instructivo, no hay una indicación que los apóstoles dijeron cómo hacer una liberación. Como lo dije ya, ninguna carta a partir de Romanos hace mención de que debemos considerar esta situación de liberar. No lo menciona. Así es que podemos concluir que el cristiano simplemente no puede hacer una liberación por sí mismo. Ningún ser humano está por sobre los demonios en poder, en autoridad. En todo caso, una forma, y esto sí podemos tener certeza, una forma de propiciar una liberación es a través de exponer a la persona a la verdad de la palabra de Dios y que ponga su fe en Jesucristo, lo cual romperá el dominio de Satanás. Cuando una persona se entrega a Cristo, ahí se libera del dominio de Satanás, de toda posesión que pudiera estar sufriendo cuando la persona rinde su vida al Señor Jesucristo. Así es que es necesario que la persona reconozca que es un pecador, que necesita un Salvador, que se arrepienta de su pecado, de sus malas prácticas, de haberle tal vez hasta entregado su vida a Satanás, que se arrepienta de todo eso y le entregue su vida a Dios. Para que entonces, si el Señor acepta, envía su Espíritu Santo para ocupar y gobernar la vida de esa persona convertida a Cristo. Y si eso sucede, si el Espíritu Santo entra en la vida de la persona, echará fuera todos los demonios, borrará todos sus pecados, lo liberará del poder de las tinieblas y será trasladado, como dice la palabra, al reino de Jesucristo, de la luz admirable. Tal persona entonces será adoptado por Dios como hijo, sellado por el Espíritu Santo y será resguardado por el Todopoderoso para que el enemigo nunca más ingrese de nuevo a su vida. Esa es la verdadera liberación que el Nuevo Testamento sí nos ordena hacer, llevar a una persona a los pies de Cristo para que sea liberado de todo lo que trae. Oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque entendemos que el poder que tú delegaste a tus primeros discípulos de liberar, de sanar toda enfermedad, quitar toda dolencia, aún de resucitar, de tomar cosas mortíferas y no sufrir daño, expiró con ellos. Y ahora nos das una forma también para poder que una persona sea liberada de Satanás, de los demonios, del poder demoníaco, es llevándolo a hacer una entrega de su vida a Jesucristo. Y te damos gracias porque no depende de nosotros, sino depende de ti que una persona sea liberada. Y sabemos cómo conducir a las personas de la forma correcta para que eso suceda, llevándolo a Cristo. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.